El gobierno de Nicolás Maduro no ha sido capaz de restablecer el suministro normal de energía tras los 2 apagones que el lunes golpearon a Venezuela y que el martes siguen manteniendo a una gran parte del país a oscuras. Tras una jornada en la que el gobierno volvió a insistir en las denuncias que hizo el lunes sobre 2 supuestos ataques contra el sistema eléctrico, uno de ellos con un incendio en el patio de transformadores de la hidroeléctrica del Guri, la principal del país, gran parte de Venezuela se acostó de la misma manera que se levantó, a oscuras. En el este de Caracas, las cacerolas volvieron a sonar tras la puesta de sol después de un día con reconexiones intermitentes a la red eléctrica pero con el comercio y los servicios prácticamente paralizados. Las pocas gasolineras que no han cerrado sus puertas estuvieron todo el día rodeadas de largas filas de vehículos, y los pocos establecimientos que permanecían abiertos solo aceptaban operaciones en divisas, según constató EFE. Fuera de Caracas, el apagón está afectando a la totalidad del país de una u otra forma. El gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, dijo a EFE que el servicio eléctrico ha sido restablecido de forma intermitente en algunos de los 21 municipios de ese estado oriental. El responsable del estado Miranda, Héctor Rodríguez, indicó en Twitter que para las 13:30, hora local, 17:30 GMT, el fluido estaba siendo restituido en este territorio en algunas zonas con un avance de hasta 90% y en otras apenas el 10%, también Táchira, Aragua, Carabobo y otros estados del país han pasado la jornada con diversas afectaciones en el fluido eléctrico. Maduro aún no ha hablado públicamente sobre el incidente, y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recurrieron hoy a la red social Twitter para difundir fotografías sobre el ataque de la oposición contra los transformadores del Guri. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, rechazó hoy esas acusaciones en la sede del Legislativo y responsabilizó de la situación al gobierno de Maduro. No tienen una explicación sensata, creíble, dijo Guaidó, al volver a señalar al mal mantenimiento, producto de la corrupción en Venezuela, como la razón que está detrás de los problemas del sistema eléctrico. Guaidó aseguró que Maduro cambió la versión de la causa del corte, al recordar que durante el primer apagón de este mes el propio mandatario acusó a Estados Unidos de lanzar un ciberataque contra la sala de controles del Guri, así como sabotajes electromagnéticos a las líneas de transmisión. Ellos, el gobierno, tienen militarizada cada una de las instalaciones eléctricas, señaló Guaidó, al recordar que este tipo de infraestructuras hace años que están controladas por los militares. Afirmó que el cese de la oscuridad vendrá con el cese de la usurpación. La sesión en el Parlamento venezolano tuvo lugar en medio de incidentes en el exterior. Unos sujetos supuestamente seguidores de Maduro golpearon el vehículo en que se trasladaba un grupo de legisladores en el momento de abandonar la sesión parlamentaria en la que se debatió sobre el apagón nacional y se responsabilizó por ello al gobierno de Maduro. El equipo más cercano a Guaidó aseguró a EFE que el político no iba a bordo de ese auto y que no sufrió daños físicos en este incidente. Según el sindicato de prensa venezolano, al menos una decena de periodistas también fueron amenazados por el mismo grupo violento que les recriminaba actuar supuestamente en contra de la llamada revolución bolivariana. El corte eléctrico de las últimas horas llega después de que el pasado día 7 se produjeron un masivo apagón en todo el país del que Venezuela tardó en salir 5 días.
El gobierno de Maduro culpó entonces a Washington y a la oposición local asegurando que había habido un «ataque cibernético» desde Estados Unidos a la sala de control del Guri y sabotajes electromagnéticos a las líneas de transmisión generaron aquella falla.